Un saludo cordial a nuestros hermanos y a nuestros amigos desde donde nos estás mirando. Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a este estudio de la lección de escuela sabática, la lección número 3. Pero antes de comenzar a estudiar, me gustaría orar con ustedes y presentarles a dos personas muy especiales para nosotros. Y me refiero al hermano Paco Cajija, de la iglesia de aquí de Elton. Estamos en la iglesia de Elton, Kentucky, en la Kentucky Tennessee Conference. ¿Y el hermano? Manuel Vázquez, y soy el anciano de aquí de la iglesia de Elton. Muy bienvenidos, nos alegra muchísimo que estén con nosotros en esta ocasión. Vamos a tener una oración y comenzamos el estudio de esta semana. Querido Padre, agradecemos la oportunidad de que nos concedes pan fresco, alimento fresco espiritualmente para alimentar y así nutrir nuestras vidas. Te pedimos que en esta ocasión nos edifique con tu palabra de tal manera, Señor, que podamos hacer buenas decisiones. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, en esta semana estamos estudiando y hemos estudiado la lección número 3 bajo el título El llamado de Dios a la misión. Durante todo el trimestre, el tema que estamos estudiando es la misión. Y a fin de Dios usarnos, ¿verdad? En el cumplimiento de la misión y de la misión, todos somos parte de la misión, como hemos visto en las lecciones pasadas, en las dos lecciones pasadas. A fin de Dios usarnos, muchas veces Dios requiere que salgamos de nuestra zona de confort. Por ejemplo, lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Pablo, lo hizo con Bernabé, lo hizo con Pedro, y muchas personas tuvieron que salir de su zona de comodidad para que Dios lo usara. Y la pregunta mía para ustedes, caballeros, es: ¿qué es una zona de confort? La zona de confort puede ser el lugar donde nosotros hemos llegado y nos hemos acostado, ya estamos muy tranquilos ahí, que no queremos salir, porque hemos llegado tal vez a este país donde la comodidad nos ha impedido salir a ir a predicar, y por eso hemos estado ahora más tranquilos y hemos dejado tal vez la misión. Pero que ojalá que eso no suceda o no esté sucediendo a las personas. Así es. Paco, ¿qué es una zona de confort? ¿Qué crees que puede convertirse en una zona de confort? Pues prácticamente sería como la comodidad, ¿no? Uno se acostumbra a la comodidad que regularmente tenemos en este país, porque venimos en este país y realmente pues es un lugar cómodo, ¿no? Llegas a tu casa y ya todo listo, ¿no? Hay sofá y todo, y hasta el control para prender la tele, ¿no? Está acomodado. Está uno uno ahí. acomodado ahí, o sea, ya se acomoda uno y no quiere ni siquiera salir. Pero eso, salir de la zona de confort es salir de la comodidad. Incluso muchas veces para nuestro propio desarrollo, ¿no? Porque a veces creemos, esto no se aplica solamente al cumplimiento de la misión, sino a muchos aspectos de la vida. Hay personas que no tienen un salario mejor en la vida porque se acomodaron a un salario mínimo. Hay personas que tienen temor emprender un nuevo negocio porque se sienten en una zona de confort con lo que tienen. Y eso puede como que retrasarnos y atrasarnos en nuestro propio desarrollo. Así que esta semana, vuelvo y repito, vamos a escarbar profundamente en cómo Dios puede sacarnos, incomodarnos de esa zona de confort a fin de que podamos cumplir la misión. Así que el bosquejo de la lección de la semana o los temas que vamos a estar estudiando son los siguientes: salir de la zona de confort, ser una bendición para el mundo, el llamado de Abraham, la iglesia primitiva y las zonas de confort, y también empezar por dónde estás. Básicamente esa es la línea que vamos a estar siguiendo en este estudio de esta semana. O sea, a veces tenemos el deseo de permanecer cómodos en la casa. Por ejemplo, llega el invierno, es más fácil quedarnos en casa que ir a la iglesia, ¿verdad?
está lloviendo y decimos, y hay culto en la iglesia o hay programa, es más cómodo quedarse en casa Que salir. que salir. Por ejemplo, hay una programación a 2 horas de distancia. A veces decimos, "Oh, me da pereza, he estado toda la semana trabajando, es más cómodo quedarse en casa". O sea que desarrollamos nuestra zona de confort. Como decía Paco, muchas veces tenemos en la sala de la casa un coach allí donde nos alza los pies. Algunos lo tienen, no sé si ustedes tienen alguno de esos que hasta masaje les da. Hasta masajes dan, cierto. ¿Verdad? Y entonces eso es una zona de confort. A veces incluso durante la pandemia, no sé cuántos todavía tienen en su memoria fresca allí el asunto de la pandemia. Durante la pandemia muchos nos acostumbramos a mirar la programación de la iglesia a través de la televisión, ¿verdad? Y de hecho muchas personas me dijeron, pastor, esta vez en esta pandemia me he enseñado, me he vuelto más espiritual, porque por la mañana veo la lección de tal iglesia, el sermón lo escucho de tal lugar, y por la tarde de tal lugar. Y entonces decimos, ¿cómo se llama? Una mesa sueca, le llaman en algunos países, ¿verdad? Una variedad enorme de material espiritual que consumimos durante la pandemia, porque no habían programas físicos, sino que todo era virtual. Sin embargo, eso de alguna manera nos metió en una zona de confort. Porque cuando las iglesias se abrieron, ya muchos estaban acostumbrados a consumir la programación a través de las redes sociales o de forma virtual. Y en cierta manera eso nos atrasó, nos metió en una zona de confort. Cierto, tienes razón. ¿Es cierto? Claro. Así claro que es sí. lo que ha pasado, así de que ahora que hemos ya salido de la pandemia, creo que muchos aún todavía llevan la costumbre a lo que se acostumbraron en la zona de confort que estamos hablando, que se quedan en casa y por lo que ya mencionó usted, pastor, que ya no quieren asistir aquí a la iglesia porque un ejemplo podría ser que en este momento nosotros dando aquí la lección y las personas se van a quedar en casa a ver el programa o ver la lección escuela sabática y no llegan aquí a la iglesia con nosotros. Hay muchos que dicen, bueno, yo prefiero ver la lección de escuela sabática del pastor fulano, de la iglesia tal, y entonces dice, llego a las 11 de la mañana a la iglesia porque ya la lección finalmente la consumí o la vi o la compartí con otra a través de una plataforma. Y eso de cierta manera no es que sea malo, no es que sea malo. Lo que sucede es que eso nos metió en una zona de confort de la cual después no podemos salir a fin de cumplir la misión. Cierto. ¿Es cierto? Claro. Ahora, en la Biblia encontramos que después del diluvio, esa generación que se expande sobre la tierra, están en una zona de confort. ¿Por qué? Porque se establecen en una llanura y deciden construir una torre. Ahora, ¿por qué los constructores de la Torre de Babel estaban en una zona de confort? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, porque realmente era un solo pueblo. ¿Un solo pueblo? Una sola lengua. Un solo lenguaje, que exactamente. hablaban y estaban unidos. Y ellos dijeron, vamos a edificar una ciudad, un pueblo, hagámonos un nombre en ella. Y llegaron a esa llanura de Sinar, de Sinar. y dijeron, no, pues aquí mismo. Y empezaron a hacer los planes y empezaron a construir aquella ciudad y una torre, ¿no? En el cual dice que, pues, en el libro de Génesis, capítulo 11, ¿verdad? Menciona todo esto, especialmente creo que el versículo 6 y 7, donde dijo Dios que iba a descender para confundir a estas personas porque estaban, como quien dice, haciendo este trabajo. Y lo que ellos estaban planeando hacer lo iban a lograr porque como era una sola... Estaban unidos. Así, una sola lengua. Entonces dice que Dios descendió y confundió la lengua. Y después ya no se entendían. ¿Por qué no se entendían? O sea que Dios los sacó de la zona de confort. De su zona de confort. ¿Sí? A fin de que se esparcieran por toda la tierra. Además, ellos habían hecho algo, con ese acto de construir una torre que llegara al cielo, ellos están poniendo en duda o cuestionando lo que Dios había dicho que no iba a destruir más la tierra con agua. Ellos decían, construyamos una torre por si acaso la tierra es destruida, ¿no? Dice, de hecho, Elena White afirma de que el propósito de ellos al construir la torre fue poner en duda o cuestionar lo que Dios había dicho, que no iba a destruir más la tierra
a través del agua. Y yo, mientras estaba mirando la historia de la Torre de Babel y cómo fue que fueron ellos esparcidos, ojalá y que no pase con nosotros o pueda pasar, ojalá, ¿cómo poder decirlo? Si nosotros estamos en una zona de confort y de repente somos también esparcidos de una forma brusca, que tal vez nos va a doler, y que ojalá que no sea eso, que mejor tengamos nosotros esa iniciativa Antes de que pase eso. Así es. Ahora, tal vez en tu vida espiritual puedes identificar una zona de confort que te está impidiendo desarrollarte profesionalmente, en tu matrimonio, en tu familia, a tus hijos. Ahora, dentro de la iglesia, nosotros tenemos una misión que cumplir como iglesia, y a veces, como mencionábamos al principio, el hecho de tener alfombra para orar, de tener aire acondicionado, de acomodarnos, de tener un autito para trasladarnos, ¿verdad?, de aquí para allá, eso como que nos mete en una zona tan cómoda que nos impide despertar. Yo creo que la iglesia necesita un gran despertar, despertar del sueño que tenemos, despertar de la comodidad que tenemos, ¿verdad? Y si no lo hacemos, definitivamente un día vamos a tener que despertar. Por ejemplo, hoy día estamos escuchando acerca de las guerras, de rumores de guerra. Muchas personas que tal vez estaban en su zona de confort y la guerra los llevó, los desplazó de sus casas, de su comodidad, y definitivamente hoy día están experimentando una tragedia familiar, sin casa, sin hogar, sin su ciudad. A veces, definitivamente, si no decidimos salir por voluntad propia de nuestra zona de confort, habrá circunstancias que nos van a sacar de la zona de confort. Tiene razón. Así es. Bueno, a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar personas que fueron sacados de su zona de confort. Saulo de Tarso fue sacado de su zona de confort. Saulo tenía un proyecto, un programa de persecución, y Dios le rompió ese plan y lo sacó de su zona de confort. Y el resto de su vida Pablo estuvo en una zona que no era tan confortable, ¿verdad?, proclamando el evangelio. Pedro también le pasó. Sí, adelante. Pastor, me llama la atención de la manera como fue llamado Pablo, ¿no? Saulo de Tarso. Era una persona que realmente perseguía a la iglesia. Así es. Y asesinaba a los cristianos. Y Dios lo sacó de ahí, o sea, al punto de que este hombre se convirtió en un gran evangelista, en un gran, haciendo la obra misionera, ¿no? Así es. Haciendo, como quien dice, esta obra a la cual nosotros nos está llamando Dios que hagamos en este tiempo. Así mismo es. Ajá. Igual Pedro, cuando analizamos, si nos ponemos a analizar de la zona de confort desde la perspectiva de los apóstoles, tal vez Pedro tenía ya un negocio medio armado allí en el mar de Galilea de pesca. Y de repente Jesús lo llama, y el llamamiento de Cristo lo saca de su zona de confort. Cierto. Mateo estaba sentado en una mesita tranquilo, sí, cobrando su tributo y ganándose un porcentaje de lo que cobraba. Jesús lo llama y eso lo saca de su zona de confort. Tenemos que entender que muchas veces el llamado de Dios a compartir las buenas nuevas del evangelio nos va a sacar de nuestra zona de confort. Ahora, el propósito de Dios con todo esto es lograr que nosotros seamos bendición para el mundo entero, ¿verdad? Cuando hablamos de ser bendición para el mundo o para otras personas, no podemos dejar de pensar en Abraham. No podemos dejar, o sea, tenemos que mencionar, obligatoriamente tenemos que pensar en Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y serás bendición, ¿verdad? Donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. O sea, en ti, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, ahí Dios está mirando con luz larga y le está demostrando a Abraham que su llamado iba a bendecir a las naciones a través de la venida del Mesías. O sea, Dios está hablando de la venida del Mesías. Ahora, a lo largo de la lección de esta semana vamos a encontrar algunos pasajes como Génesis 3, Génesis 17, Números 24, Isaías 9:6, Daniel 9:24, Mateo 1:21, que nos habla de bendiciones que Dios nos da. ¿Cuáles son algunas de esas bendiciones que Dios nos da? O sea, cuando Dios nos llama, nos saca de nuestra zona de confort, entonces Dios nos da algunas bendiciones. ¿Pueden mencionarnos ustedes algunas de esas bendiciones que Dios da? Dios nos da unas grandes bendiciones cuando nosotros somos llamados para llevar el evangelio a otras personas, que nos saca de nuestra zona de confort. Ahora nosotros podemos sentirnos mucho mejor cuando andamos hablando con las personas,
que les llevamos el Evangelio. Y es una gran bendición, no es una carga, sino es algo maravilloso, algo grandioso cuando nosotros vamos y salimos en compañía, ya sea con un hermano, con nuestra esposa o con nuestra familia completa, a llevar el Evangelio. Somos bendecidos al hacer eso. Así es. ¿Qué otra bendición, Paco, crees que Dios nos da cuando nos saca de nuestra zona de confort? Pues realmente nos bendice porque Él pone el gozo en nuestro corazón de hacer la obra de Dios. Yo les cuento poca mi experiencia cuando hace unos años atrás, diría yo, ya hace varios años, yo viajaba de aquí, de donde yo vivo, que por cierto donde yo vivo se llama Elton. Yo pasaba por un pueblo que se llama Russellville y yo asistía a la iglesia en Springfield. Y pasaba yo buscando gente en Russellville y manejaba yo prácticamente como una hora para llegar a la iglesia, un poquito más de una hora. Y no me importaba, o sea, el tiempo, lo que gastara en gasolina, lo que sea. Yo todo lo hacía como quien dice, con amor y con ese amor, ¿verdad? Y gozoso, ¿verdad? Y eso es eso es llevar el evangelio. Dios pone el gozo. Es el gozo. Pone el gozo. O sea, nos da la bendición del gozo, nos da la bendición de la redención, nos da la bendición de la perpetuidad, porque noten que cuando Dios llamó a Abraham, Dios le aseguró perpetuidad. Le dijo como, mira las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. O sea que Dios nos garantiza no solamente bendiciones materiales, sino también bendiciones espirituales, la bendición del gozo, la bendición de la redención, la bendición de la perpetuidad, la bendición de la victoria. Dios le garantizó a Israel. De hecho, hablaba el sábado pasado con la iglesia de Bowling Green sobre Josué y Dios. Hay una promesa que Dios le hace a Josué y le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. O sea, eso es victoria, tendrás victoria. Y lo otro que Dios le promete a Josué es, todo lo que pise la planta de vuestros pies será suyo. ¡Wow! ¡Qué promesa más hermosa!, ¿verdad? Cuando Dios está de nuestro lado, Dios nos garantiza ese tipo de bendiciones. Sí, maravilloso. Qué maravilloso, Amén, amén. qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, y basado en este contexto, ahora sí nos entramos al llamado de Abraham. Dios llama a un hombre llamado Abraham para que Abraham se convierta en una lumbrera en toda la tierra de Canaán, aquella península del Sinaí, y Dios lo llama para que Abraham se convierta en una lumbrera. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, Dios le asigna a Abraham un territorio, le da un territorio y le asigna una misión. Pero ¿fue fácil para Abraham? ¿Fueron fáciles las cosas para Abraham? No. ¿Por qué no fueron fáciles las cosas para Abraham? Porque tenía que dejar su familia, tenía que dejar su ciudad, tenía que dejar todo lo que... La zona de confort. Toda su comodidad. Todo lo que tenía en Harán para poder salir a cumplir la misión de cumplir la Dios. misión. Así mismo es. Así mismo es. Así que las cosas no fueron fáciles para Abraham, ¿verdad? No. De hecho, vivió como forastero, vivió en tiendas. De hecho, para que tengamos una idea, Abraham viene de Ur de los Caldeos, después se establece en Harán y finalmente termina en tierra de Canaán. Ahora, cuando hablamos de Ur, ya Ur era una ciudad. Abraham no vivía en Ur como un nómada en carpas. Abraham vivía en casas de ladrillo, con su familia, cómodamente. Ahora Dios lo llama y Abraham se convierte en un nómada, en un forastero. Y de hecho no tiene un territorio definido donde él pueda vivir con su familia, donde diga esto es mío. O sea, vivió esperando la promesa que Dios le daba. Así que esto nos dice, nos da el mensaje. Muchas veces el llamado de Dios no va a ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil, ¿verdad? Ahora, lo que Dios sí nos garantiza es su presencia en medio de todo. En medio de todo. Amén, amén. Qué bueno es saber que cuando Dios nos llama, Dios nos garantiza el éxito, porque nos garantiza su presencia, como lo hizo con Abraham, ¿verdad? Y de hecho, a mí me llama mucho la atención la descripción que hace Hebreos de Abraham, porque dice que Abraham vivió en Canaán, aunque nunca poseyó Canaán, nunca fue propietario de nada. Lo único que Abraham poseyó en Canaán fue una tumba en la cueva de Macpela. Sí. Eso fue lo único.
Pero Dios le dijo, esto se lo voy a dar a ti Y a tu y a tu descendencia. Posteriormente se cumple la promesa. Pero llegó un momento, como describe Hebreos, que Abraham puso su vista, dice, en la ciudad cuyo fundamento, y cuyo arquitecto y fundamento es Dios. Es Dios. O sea que llegó un momento en que a Abraham ya no le interesó más una recompensa terrenal, sino una recompensa celestial. Wow. ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, caballeros, ¿cómo pueden ustedes interpretar el llamado que Dios les ha hecho o a ustedes a la luz del llamado que Dios le hizo a Abraham? ¿Qué me pueden decir de eso? A ver, Paco. Bueno, primeramente, cuando Dios nos llama y nos pone a trabajar en su iglesia, ¿verdad? Hasta este tiempo que tengo aquí en la iglesia, ¿verdad? Sirviéndole a Dios, porque, bueno, la gloria siempre sea para Claro. Él. Hemos pasado por momentos, ¿verdad? Bajas y altas, porque esto es así. Pero lo importante es que no estamos solos. Dios siempre está con nosotros, está con sus hijos y vamos para adelante, ¿no? Y pues Dios ha hecho cosas en mi vida, ¿verdad? Que yo le doy la gloria a Dios. ¿Qué tuviste que dejar, Paco, cuando Dios te llamó? Mire, yo estaba acostumbrado a cosas del mundo. Por ejemplo, había una adicción que yo tenía. Y esa adicción que yo tenía era el juego de cartas, barajas. Y yo jugaba eso. Y a veces me pasaba la noche jugando con mis amigos. Al punto que en mi hogar había veces que teníamos ya 2 mesas jugando. Pero Dios me sacó de ahí. Y saliendo de ahí, pues después mi casa siempre se ha llenado de gente. Porque a veces los sábados, cuando no comíamos en la iglesia, me los llevaba a la casa y comíamos ahí. Y es un gozo, es un privilegio. O sea, igual que Abraham, Dios te llamó, te sacó de una zona de confort y hoy día le sirves a Él. Y no me canso de servirle. Amén. No me canso de servirle. Amén. Y siempre estoy dispuesto, ¿verdad? A servirle en lo que Él nos ponga a hacer. Amén. Amén. Lo maravilloso de la palabra que se cumple en nosotros, cuando Dios promete cosas, una de ellas, por ejemplo, estaría como en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y uno no puede detenerse, uno no puede callar lo que uno ha conocido. Así mismo es. Después de habernos sacado del hoyo de donde estábamos, de inmundicia, y ahora nos ha puesto en una roca maravillosa que es Cristo Jesús, y no podemos dejar, seguimos adelante y vamos llevando el evangelio, llevando la misión. Amén. Que es lo que Dios nos pide. Amén, amén. Eso significa que de la misma manera que Dios llamó a Abraham y lo sacó de su zona de confort, nos va a llamar a nosotros, nos ha llamado a nosotros para que cumplamos la misión. Y vamos a tener que despegarnos de cosas que tal vez nos atraían, nos gustaban, pero que nos impiden tener un cumplimiento pleno de la misión, ¿verdad? Sin embargo, Abraham no fue perfecto. No podemos pretender que Abraham fuese perfecto. Cometió sus errores, tuvo su falta de fe. El padre de la fe le falló la fe en algunas ocasiones. Sin embargo, eso no lo detuvo. Donde cayó, se levantó y Dios lo usó para ser una lumbrera. Dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas que donde quiera que Abraham iba, levantaba un altar a Dios, ¿verdad? En señal de que él adoraba a un solo Dios, que era el Dios creador del cielo y la tierra, y ese altar era un testimonio para los vecinos. De los nómadas que pasaban por ahí, que también hacían ellos su sacrificio cuando miraban al altar. Cuando miraban al altar, o sea, esa es una forma en la que Abraham cumplió la misión, y de hecho, hasta hoy día llegan los efectos del llamado de Abraham para nosotros. Amén. ¿Verdad? Así es. De hecho, hace algún tiempo conversaba con una persona, estaba de viaje por allá por el río Nilo en Egipto y conversaba con un guía y yo le decía, ¿cómo ustedes ven a los cristianos? Y entonces me dijo algo curioso, me dejó la verdad bien interesado. Me dijo, nosotros los musulmanes creemos que los cristianos y los judíos y los musulmanes, que somos religiones abrahámicas,
porque los tres descendemos de Abraham y tenemos un libro sagrado, los cristianos la Biblia, los judíos la Torá y los musulmanes el Corán. Dice, nosotros creemos que Dios usa a los musulmanes, a los judíos y a los cristianos para levantar la antorcha del buen mensaje, de ser personas correctas, de predicar y de enseñar acerca de la eternidad. Así que todo eso se lo debemos al llamado que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Cómo se levantó. Ahora, tal vez muchos de ustedes o muchos de nosotros nos estemos preguntando, bueno, entiendo a través de estas 3 lecciones que hemos estudiado hasta ahora, entiendo que Dios me llama a hacer algo. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo puedo empezar? ¿Verdad? ¿Qué primer paso debo dar a fin de comenzar a cumplir la misión que Dios nos ha dado? Porque la verdad, en la iglesia nadie debe estar sentado. Nadie debe estar sentado siendo un consumidor sabático de lo que de la programación de la iglesia. O sea, de alguna manera tenemos que ser protagonistas en la proclamación del evangelio. Pero muchos dirán, y bueno, ¿y por dónde comienzo? ¿Cuál sería el consejo? Según lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén primeramente. Así mismo. Y ahí sería nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia sería el primer lugar. Y dice, sigue diciendo, y en toda Judea, ahora sí los que están a nuestros alrededores podrían ser nuestros compañeros de trabajo, podrían ser nuestros vecinos. Y sigue diciendo, en Samaria. Y ahí es donde me puse a pensar, en Samaria. Pero está diciendo ahí que Samaria, los samaritanos y los judíos no se podían ver. Y yo me quedé pensando mientras les dio este mandato a los discípulos que fueran a Samaria y ellos no se podían ver entre sí. Y les dijo, vayan y testifiquen a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que eran sus enemigos. Eran alguien que no podían ver. Ahora, ¿qué sería para nosotros? ¿Qué representa Samaria para nosotros? ¿Qué representa Samaria para nosotros? Son nuestros, ahora sí podríamos decir, alguien que no nos quiere, alguien que no nos puede ver, alguien que no conocemos, alguien que nos ve como unos extraños. Esos serían los samaritanos a los que nosotros tenemos que llevar el evangelio. Y hasta lo último de la tierra, después de ahí pasamos hasta donde sea posible. Así mismo es. O sea, quiere decir que, por ejemplo, con la ofrenda de escuela sabática, nosotros estamos cumpliendo la misión hasta lo último de la tierra, porque nuestras ofrendas muchas veces se usan en África, se usan en Asia, se usan en Sudamérica, en todos lados. Eso significa, ahora, se reparte por todo el mundo, y eso es una forma de apoyar el cumplimiento de la misión. Pero lo interesante es, basado en lo que leí el hermano Manuel, es empieza por donde estás, empieza por tu casa, empieza con tus seres queridos. A veces queremos ser misioneros en otros países, tenemos el sueño de irnos de misioneros. Conozco un amigo pastor Juan Quiroga, por ejemplo, que le saludo si me están mirando. Ha sido misionero en Kazajistán, en Afganistán, en Turkmenistán, en todos esos países que terminan con tan. Él estuvo por allá de misionero 5 años. Y es bueno, es una obra maravillosa. Sin embargo, tal vez tú y yo no podemos ir a esos países de misioneros, pero podemos comenzar por donde estamos. ¿Verdad, Paco? Así es. Así que la pauta que Dios nos da comienza por donde estás. Primeramente con nuestro hogar. Con nuestro hogar. O sea, de hecho, por ejemplo, analizábamos la semana pasada, curiosamente, si nosotros analizamos el impacto misionero de Noé, ¿tuvo éxito Noé o fue fracasado Noé? Tuvo éxito. ¿Por qué tuvo éxito? Porque realmente la familia se salvó. La familia se salvó. Sí, la familia. O sea que si al final logras impactar a tus hijos y a tu esposa y a tu familia o a tu esposo o a tus primos o a tus tíos, estás teniendo éxito. Estás teniendo éxito, ahí es ¿verdad? Eso es todo. Así mismo es. Así que, en primer lugar, comienza nuestra recomendación como equipo aquí compartiendo la lección contigo es: pídele a Dios que te ayude a determinar qué zona de confort tú necesitas dejar. Comienza con eso, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, entiende que el primer campo misionero que tenemos o que tienes a tu disposición es tu familia. Primer campo misionero, tus hijos. A veces la vida en este país o la vida en el siglo XXI nos lleva corriendo a una velocidad que ni siquiera tenemos tiempo para estudiar la Biblia,
para orar, para hacer el culto en familia. A veces llegamos a la iglesia y nos estamos durmiendo en la iglesia, pues estamos tan agotados que llegamos a la iglesia, pero incluso allí nos vence el cansancio, nos vence el sueño. Pero cuando nosotros comenzamos con nuestra familia, dice Pablo, no dejen de congregarse, como algunos. Llega el momento que le llega la costumbre de dejar de congregarse, de llegar a la iglesia. Entonces, comienza con tu familia. Esa es tu Jerusalén, como decía el hermano Manuel. Así es. Nuestro Jerusalén es nuestra familia, Así Es la es. principal. ¿verdad? Nuestra Judea tal vez puede ser nuestra influencia en el campo, en el trabajo, Alrededor nuestro. alrededor nuestro, nuestros vecinos, que nuestros vecinos conozcan que nosotros tenemos un mensaje, ¿verdad? Ahora mismo llega la época de acción de gracia. Qué bueno es de ir al vecino ese que tal vez está solo, que sus hijos están lejos y llevarle algo de comer, ¿verdad? Llevarle un pancito y decirle, mira, este es un pan que cocimos en la casa, quiero compartirlo contigo en gratitud a lo que Dios nos ha dado. O sea que hay muchas formas por las que podemos comenzar. Según vayamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, podemos ser llamados a cruzar fronteras, ¿verdad? Físicas, culturales, étnicas. Les cuento que hace algunas semanas estábamos, mi esposo y yo, en Walmart comprando. Ya esta historia, pues parte de la historia, la primera parte la conté en episodios pasados. Y la muchacha que nos atendió allí en la caja registradora tenía nombre hispano. Y rápido conversamos con ella, hablaba español y nos identificamos. De hecho, nos mudamos de la Florida a Kentucky, más o menos por esta época del año. Y entonces me preguntó, ¿a qué te dedicas? Le digo, soy pastor. Y entonces me dijo, wow, Dios te puso en nuestro camino. Gloria a Dios. Porque mi mamá y mi suegra quieren ir a una iglesia, pero no saben. Inmediatamente los puse en contacto con los miembros de la iglesia de Bowling Green. Mi suegro y mi suegra fueron a buscar, a traer a la señora a la iglesia. Les trajeron a la iglesia, les predicamos en la iglesia. Y hace una semana, 2 semanas atrás, desde el momento que están mirando esta lección, que esta señora, una de ellas, la señora, se bautizó. Amén. Está bautizada en nuestra iglesia, está muy feliz porque encontró el camino. Y todo fue porque yo considero que el Señor me dijo, tu Judea es Walmart, ese es el lugar. Y allí le predicamos a una muchacha, ella nos puso en contacto con su mamá y hoy día su mamá es parte de nuestra iglesia. Amén. Así que le damos gracias a Dios por eso. Gracias, Amén. Así que comienza por donde estás. Allí donde estás, pídele a Dios. O sea, al final descubro esto, Paco y Manuel. A veces no tenemos que ir a buscar a las personas. Lo que tenemos que pedirle a Dios, pon a esa persona que necesita en mi camino. Amén. Y el Señor le va a poner. Amén. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Dios dijo, la mies es mucha. Mucha. Los O sea, obreros pocos. los obreros pocos, ¿verdad? Así que, apreciado, el límite es lo último de la tierra. Bueno, si no puedes ir ni a la China ni a la India a predicar, pero puedes ir allí, en el barrio donde estás, en la iglesia donde estás, aceptar una responsabilidad y compartir la palabra, entonces definitivamente estarás involucrado en la misión. No hay nada, no hay gozo, mayor gozo que lo que decía Paco ahorita, que cuando usted comparte el evangelio con alguien y ve que esa persona desciende a las aguas del bautismo, eso es un gozo que no se puede explicar. Es una alegría. Eso hay que experimentarlo en el corazón, ¿verdad? Y gracias a Dios he podido disfrutar ese ejemplo de compartir el evangelio y ver cómo las personas se entregan al Señor. Así que tú puedes empezar allí también por dentro. Unas últimas palabras a nuestros amigos que nos verán. Pues realmente lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? Porque Él dijo que la mies era mucha, ¿no? Y los obreros poco. Pero también mencionó que las había mandado a cegar donde no habían sembrado. Y muchas veces nos toca sembrar, regar la semilla. Exactamente. Regar la semilla y otro va a cosechar. Porque en mi experiencia que tengo, yo me acuerdo que tuve, como quien dice, regamos la semilla. Y uno de estos muchachos, un joven, pues no se decidió. Pero más tarde se decidió en otro lugar. Bueno, lo importante es que reguemos la semilla. Correcto. Que sembremos, ¿verdad? O sea, al final la gloria es para Dios. Ajá. Hechos dice que Pablo sembró, así más o menos estoy parafraseando, el otro regó, el otro cosechó, pero el crecimiento que lo da el Señor, al final la gloria es para Dios, no importa nuestra responsabilidad es sembrar la semilla, compartir la palabra, Trabajar. empezar ahí por donde estamos.
¿verdad? Si Dios te dio el chance de trabajar en una factoría, pues allí a veces no tienes ni que hablar, sencillamente tienes que dar un buen testimonio. Eso. Y con un buen testimonio la gente va a comprender que tú le sirves al Señor. Amén. Y muchos se van a interesar, y muchos te van a respetar, y muchos van a aceptar a Cristo a través del testimonio que nosotros le estamos dando. Manuel. Sí, no, mientras lo que estaba mencionando, que donde quiera que estemos, como en el trabajo, pues donde estoy yo, todos los días leo mi Biblia a la hora del break, 10 minutos, 2 veces, y una de 30 minutos que me pongo a leer la Biblia ahí mientras todos comen o están mirando sus celulares. Y a un compañero de trabajo me dice ahí, recién entrado por ahí, él dijo, hey, tú fumas weed. Y yo me quedé así volteándolo y había otro más alto que yo no lo conocía. Y él me le dijo, hey, he's a preacher. Oh. Él es un predicador, él, no le digas eso. Y el otro dijo, perdóname. Y yo le digo que dale el testimonio, que lo que uno está conociendo la palabra de Dios y que uno está pues siendo diferente, dando el testimonio. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta semana la lección con nosotros. Esperamos que esta guía le sirva a usted como maestro, como hermano, que la vaya estudiando en su carro, Amén. que la pueda compartir. Compártala, Gracias. porque esto queda ahí en las redes sociales. Usted puede compartirla, enviársela a su familiar allá en Guatemala, en México, en Cuba, en Puerto Rico, donde esté. Así usted es. puede compartirla. Y de esa manera usted puede estar contribuyendo con la lección, ¿verdad? Amén. Contribuyendo con la predicación del Evangelio, cumpliendo la misión. Así que comparta esta lección. Muchas gracias, pero no te despegues, porque venimos con más lecciones para compartir contigo. Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Amén. Querido Dios, agradecido estamos porque nos has permitido compartir esta lección. Suplico que bendigas a esa persona que está allí detrás de este teléfono, de esta cámara, mirando la lección, Señor, compartiéndola. Permite Amén. que podamos ser personas activas en compartir la lección. Si tienes que sacarnos de nuestra zona de confort, Señor, hazlo. Pero por favor, no permitas que nos sigamos oxidando espiritualmente, sino que podamos entrar en un rol activo a la hora de compartir el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.